Entonces aquí está la asignación de la materia y vamos a ver por qué algunos no alcanzaron a entregar. Como es la primera vez, puedo hacer la excepción, pero deben subirla siempre, porque ese es el único medio por el que calificamos. En algunos casos, miren que de 29 subieron 24, o sea que me faltaron 5. ¿Qué va a pasar? En algunos casos puede que llegado el parcial, si tenemos suficientes tareas, estas tareas nos van a ayudar a disminuir el peso del parcial. Entonces, primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Recuerden que yo también les decía, mis parciales por lo general no son de memoria. A mí me interesa que ustedes en equipo o individualmente aprendan a resolver casos, porque eso es lo que realmente nos pasa en la vida en la gestión de proyectos, retos. O sea que un parcial de nosotros perfectamente puede ser que en la mañana yo les ponga un taller y se los ponga hasta el siguiente día para que ustedes alcancen a resolverlo en el día o en los 2 días y tienen fecha límite de entrega. Ojo, esa condición es inamovible. Después de cerrado los buzones, yo no recibo trabajos por ningún medio, ni por correo, ni por ningún medio, ni por WhatsApp, ni por nada. ¿Listo? Esa es una condición que vamos a tener. Vamos a dar tiempo suficiente para que ustedes puedan acomodarse, pero yo no muevo parciales. Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, miedos. Listo. Todos subieron su noticia fracasada. Pero quiero saber de los que la cargaron, quién nos quieren contar el proyecto que encontraron y por qué les pareció interesante. Recuerden que escogimos proyectos fracasados porque a nosotros nos interesa ver también qué no está funcionando bien y por qué. Entonces, voluntariamente, ¿quién nos quiere contar? Si el voluntariado no nos funciona, entonces comenzamos a llamar con base en los que publicaron en la noticia. Por aquí tengo una manito levantada. Entonces, adelante, Laura, cuéntanos. Si quieres mostrarnos, nos cuentas el chisme, qué encontraste, por qué te pareció interesante, por qué escogiste ese. Profe, ¿me escuchas bien allí? Sí. Espera, busco porque no tenía... En orden, Juan, adelante, no bajen la mano los otros. Juan, cuéntanos tú tu noticia. ¿Por qué es un Listo. proyecto? ¿Por qué fracasó? ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué escogiste la noticia? Listo. Entonces, les cuento del proyecto. Este era un programa de identificación digital nacional en el Reino Unido. Se cayó el 20 de julio, pues, del mes pasado. Fue diseñado inicialmente como un megaproyecto tecnológico gubernamental y la idea era crear un sistema unificado y digital para verificar el derecho al trabajo y el acceso a los servicios públicos. ¿En dónde? ¿En qué Pero país? en el Reino Unido, en Inglaterra. Ok. Ajá. Em, Básicamente era crear una app, por decirlo así, que te creara una credencial digital y Ajá. con ella poder acceder a opciones de trabajo y Ajá. también poder acceder a todos los servicios públicos, incluyendo también los servicios de transporte, metro, salud. ¿Qué pasó? Básicamente, pues tenía un presupuesto muy alto de 1.800 millones de libras y hubo un cambio pues en el gobierno de allá, un cambio de primer ministro, y el nuevo primer ministro, pues bajó el proyecto. Ok. Las razones principales fue principalmente que el patrocinador del proyecto era pues el gobierno, ¿sí? Y con el cambio de gobierno, pues también un cambio de intereses. Entonces, pues por este cambio de intereses, dicen que fue algo más burocrático por lo que el proyecto se cayó, pero salieron a la luz como unas encuestas que habían hecho que mostraban un rechazo social frente a la seguridad y la privacidad de la información de las personas. Y decían como, bueno, el presupuesto también está muy alto, puede haber una corrupción detrás. Ok. Pero Entonces, entonces en general fue la gente la que lo rechazó. eso fue lo que salió, pero pues las encuestas mostraban un mínimo de personas, Ok, y ¿ya? entonces, ¿por O qué se cayó sea, el proyecto? O sea, en tu conclusión, ¿por qué crees que se cayó? yo ¿Se creería robaron la plata? principalmente que fue algo más burocrático por el cambio del proyecto, por el cambio de gobierno. Y eso pasa mucho, ¿sabes, Juan? Muchas veces los proyectos arrancan y cuando cambia el gobierno, Qué pena no tenía mm, frente a la cámara. no, tranquilo.
Por ahí alguien más habló. Juan, muchas veces el cambio de gobierno llega con cambios de pensamientos, de ideas, y muchos proyectos que tenían el otro gobierno o no gustan, entonces digamos que se cancelan, puede ser un tema de egos, puede ser un tema de presupuesto o incluso un tema de que no necesariamente nosotros estamos en la misma línea. Ahora nosotros vamos a vivir algo muy similar. Muchos de los proyectos que se están haciendo en este gobierno con el gobierno que sigue posiblemente no se sigan desarrollando. Por eso nosotros tenemos como una carrera contra el tiempo. Por ejemplo, yo ahora que trabajo en la alcaldía, algo que pensamos mucho es cómo alcanzamos a cerrar la mayoría de los proyectos antes de irnos o Ujú. dejarlos en un buen término, en un buen avance. Porque claro, cuando cambia el gobierno, muchas veces esos proyectos quedan ahí. Y ahí es donde, ¿han visto el elefante blanco? El que sale en redes sociales. Sí, Ahí es donde sale él diciendo que es un elefante blanco porque el presupuesto estaba y posiblemente se desvió y a veces ni siquiera es que se lo hayan robado, sino que se desvía para otro proyecto porque el que arrancó ese proyecto pues ya no está. sí, sí. Pero mira que el proyecto de fondo es muy interesante. O sea, es crear una aplicación donde básicamente me ayudan a ubicarme a mí laboralmente. No necesariamente, es más como brindarte a ti una identidad digital. Y esa identidad digital, pues, quita fricción en los procesos. Ok, es como la cédula digital que tenemos nosotros en este momento que nadie sacó. Sí, Ok, digamos que sí, un poco más ok, robusta. listo, listo. ¿Todos ya tienen la cédula digital? Mis colombianos queridos. Sí, Sí, profe. Listo. La No, cédula profe. digital incluso la sacan gratis. O sea, si usted va, o el trámite es muy barato y es algo que todos deberíamos de tener. Y realmente ese salió en el gobierno pasado, pero son de esos proyectos que son buenas ideas que no se terminan de ejecutar. La registraduría a todos les da la cédula digital y con eso se ahorran mucho, pero pues todo el mundo no lo saca. Juan, gracias por tu noticia. Internacional. Vale, profe. Listo. Y acuérdense en que si alguno puede hablar en inglés, hable en inglés para que nuestro compañero Luca también entienda. Listo. Eliana. Eliana. Hola, profe, ya estoy aquí. Dale. Si puedes prender la Eh, cámara, perfecto, para que te veamos. ando corriendo. Estoy un poco No despelucada, pasa. pero bueno. No, estás hermosa. No lo dudes. Listo. Cuéntame. Bueno, mi noticia es sobre la ciudad de Nueva York, de un proyecto que ellos tenían, pues es del sector construcción. Después de pandemia, hubo muchos edificios de oficinas que quedaron totalmente desocupados. Ujú, Mientras. O sea, tienen como como déficit de lugares para vivir, hay mucha gente y, pues se están quedando cortos como en el tema de espacios de vivienda. Entonces, ese era el proyecto. El proyecto inició y resulta que, no sé, como que ya el proyecto estaba súper avanzado y fueron las autoridades pues que regulan ese tipo de proyectos y se dieron cuenta que las columnas, algunas columnas que estaban puestas, no coincidían con los planos iniciales y eso representaba riesgos, qué pena si escuchan un bebé llorando. tranquila. Eso representaba riesgos, pues que quedara mal hecho y que fuera un riesgo para las personas que iban a vivir allí, que podía suceder una tragedia. Entonces pararon el proyecto. Entonces, pues el problema, porque, o sea, porque se dio, ¿qué ocurrió? Pues que las autoridades de Nueva York ordenaron la suspensión de las obras Ujú. durante la inspección, pues los planos, bueno, lo que ya conté, entonces, ¿por qué se considera un fracaso el proyecto? Pues porque se incumplieron los diseños aprobados por las autoridades, el proyecto tuvo que detenerse por problemas de control, se generaron retrasos en el cronograma, se incrementan los costos, digamos, pues si llegan a retomar otra vez el proyecto, pues obviamente tendrían que hacer modificaciones y eso generaría pues nuevas revisiones y nuevos, o sea, un incremento pues en el presupuesto. También digamos que se afectó la confianza de las autoridades y de los inversionistas. Bueno, digamos que ese es como el chisme. Pero miren que el problema de vivienda que en ese momento tiene Nueva York, no solamente lo tiene Nueva York. Colombia, por ejemplo, es un país muy grande. O sea, nosotros tenemos mucho territorio. Pero voy a decir una palabra difícil de traducir para Luca. Nosotros nos gusta estar como aglomerados, como amontonados. Entonces, si ustedes ven, nosotros no ocupamos todo el territorio que tenemos en el país.
Si viajan a Medellín, que es donde yo vivo ahora, la mayoría de las edificaciones ahora son literalmente edificios de 30, 40 pisos para poder organizarnos. Y la mayoría de las casas se están comprando por el plan de ordenamiento territorial para poder crecer. Entonces, miren que comenzamos a ver situaciones como, bueno, nos estamos quedando, entre comillas, sin dónde vivir. Estados Unidos tiene la misma situación. Estados Unidos con su territorio es muy grande, pero la gente quiere vivir cerca al centro, que es cerca a donde trabajan, y entonces ahí es donde comienzan los problemas. Igual yo creo que proyectos de esos tienen que hacer muchos más. O sea, tienen que darle una solución de vivienda a las personas. El tema es cómo. Listo, Eli. Muchísimas gracias, Eli, por tu noticia. El chisme. Listo, Bueno, Sebastián. Bueno, ¿y por qué los que tenían la mano arriba la bajaron? ¿Qué pasó? Estábamos chismoseando el proyecto y como dos se me echaron para atrás. Sebas, adelante. Que hoy, No. profe. María Ángel, no me canse, no me canse que ya le doy la palabra. Ah. Profe, pues el que yo escogí fue el caso de un proyecto también de infraestructura en el Reino Unido, Ujú, que era el Lower Thames Crossing del Reino Unido, que pues ujú, era un cruce que básicamente pues, de qué trata el proyecto, pues era construir un nuevo túnel bajo el ujú, río Támesis que pasaba por esa zona, pues ujú, para conectar condados, en este caso el de Kent y Essex, y pues así obviamente disminuir la congestión de un cruce que ya estaba, que es uno de los más transitados del Reino Unido. Y pues era un proyecto muy ambicioso con una inversión que era más o menos de 11.000 millones de libras. Y pues empezó a salir muy mal cuando pues fue avanzando la planificación, ¿no? Ni siquiera ujú, ya estando, sino ya apenas comenzando. Empezaron a aparecer problemas que fueron los costos desmedidos aumentados que pues no se contemplaron. ujú. Con solo el inicio de la construcción ya se habían gastado 1.000 millones de libras en qué, en estudios, en diseños y permisos. Y pues los organismos o el watchdog pues, Ujú, pues, pues reportaron como estos incrementos en el presupuesto y lo compararon y después aparecieron retrasos también, porque el cronograma inicial era de cumplirse en tal fecha y lo aplazaron hasta 2034. Y pues como consecuencia de esos problemas, pues, obviamente la oficina, en este caso que se encarga pues de la infraestructura vial, la Office of ujú, Rail and Road, ujú. informó que pues, estos incrementos de costo como que hay un caso de negocio pues como raro ahí, como que tenían dificultades, sobre todo en la gobernanza y en la toma de decisiones, y pues eso obviamente bajó la confianza en el proyecto y sobre todo pues aparte de los ciudadanos. Y Sebas, yo pues tengo una pregunta. ¿Cuántos son 10 millones de libras más o menos en dólares? 10.000 millones de libras sería más o menos como por Si, ahí si no sabe, google para que todos tengan el contexto de cuánta plata es. 13.000, 14.000 millones de dólares, profe. ¿Y eso en pesos colombianos? Uh, Proveedor sería como más o menos, por 5 sería más o menos como 52 billones de pesos 52 billones de pesos, listo. Ok. al cambio de ¿Algunos de hoy. ustedes saben cuánto invierte, por ejemplo, una ciudad en proyectos de infraestructura en un cuatrenio? No, Listo. Esas son cosas que, acuérdense, yo necesito que sean curiosos. Se van a poner a comparar. Por ejemplo, en este momentico, nosotros en Medellín tenemos 12, regáleme, yo miro mi visor, 12.000, espérenme, no les voy a dar una cifra falsa, y tengo muchísimas obras, o sea, tengo 1.800 obras de ciudad, y tengo mucho menos de la plata que está dando el compañero. Si tú tienes 52 billones, yo tengo 2.78 billones. Mentiras, tengo 12.000 billones y está incluyendo el metro del 80. 12.000 billones y tú tienes 52.000. ¿52.000 fue que me dijiste? 52.000. Ah, O sea, 52.000 mil, billones. no, en ese caso serían 52 billones de pesos, Billones. Ok. porque allá como que
un billion no es lo mismo que en No, español. no es lo mismo para nosotros. Ujú. Y esto es importante que lo hagan ustedes porque al final ustedes son administradores y les van a hablar en diferentes monedas. Es súper clave que ustedes sean capaces de hacer ese cambio rápido. Si no lo saben hacer de memoria, al menos que tengan la capacidad de buscar, no sé, busque su aplicativo favorito para hacer el cambio. Lo mismo cuando comienzan a contratar, la probabilidad de que ustedes los contraten en una empresa en que les paguen en dólares es súper, o sea, es muy, muy viable. Y ustedes tienen que saber si les están pagando mucho, poquito, no porque les están pagando en dólares, les están pagando más. Entonces, eso es como la capacidad de poder traducir rápidamente de pesos a dólares, de dólares a pesos, de pesos a euros. Eso es súper importante. ¿Listo? Listo, Profe, compañero. Dale, Seba, la- sigue. pues considero que pues no cumple y es un Ujú. fracaso, pues, porque Total. primero cumple el cronograma previsto, segundo no logró pues Ujú. controlar adecuadamente los costos imprevistos, Ujú. tercero pues presentó la habilidad en gobernanza porque pues en Ujú. el tema de gestión y justificación del proyecto está en revisión todavía. Ujú. Último, pues la gestión de riesgo no fue acertada porque pues a pesar de los riesgos relacionados con los costos, sobrecostos, permisos y todo, pues Ujú. lo están materializando, no les dieron el debido cuidado y pues por eso considero que aunque no ha sido cancelado y pues sigue en ejecución, pues no puede considerarse un proyecto exitoso y pues esto demuestra que pues no solamente un proyecto es exitoso o no, no solamente si se cancela por y ya, sino que depende también de no de únicamente terminar la obra, sino también de cumplir los objetivos del tiempo, o sea, el plazo, el costo de planificación y, bueno, en buena parte, pues la gestión de los recursos Así y es. la diplomacia muchas veces también. Así es. Listo, Sebas. Muchísimas gracias. Y María Ángel, yo espero que los compañeros estén poniendo cuidado a la noticia que están presentando porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Voy, profe. Dale. Te presento una slide. Listo, Sebas. Ya te puedo bajar la manito a Sebas y sigue María Ángel. Y María Ángel es la última para que arranque yo a hablar. Vamos, María. Hágale. Qué bueno. Ujú. Bueno, el proyecto que yo escogí consiste en la construcción del Colegio Altos de Egipto. Este tenía como objetivo ampliar la infraestructura educativa de la localidad de La Candelaria y beneficiar a más de 560 estudiantes. ¿En qué El ciudad? ¿En Bogotá? En Bogotá, en Ok. Bogotá. El contrato tenía un valor aproximado de 34.572 millones y un plazo inicial de 17 meses. Sin Ujú. embargo, esta obra tuvo que ser suspendida debido a inconsistencias encontradas en los estudios y diseños. Ujú. Entonces, bueno, las razones que yo identifiqué por las que se considera que ese proyecto no fue exitoso o viable fue porque se inició su ejecución sin contar aparentemente con estudios y diseños suficientemente completos. Se identificaron riesgos técnicos y geotécnicos durante la ejecución y no antes de comenzar la obra. Y pues se comprometieron recursos por más de 34.000 millones sin que el proyecto avanzara de acuerdo con lo esperado. Entonces, el aprendizaje fue que un proyecto no debe pasar a la fase de ejecución hasta verificar adecuadamente su alcance, estudios técnicos, recursos, riesgos, cronograma y viabilidad. Me encanta. Me encanta. Recuerden que la clase pasada y hoy vamos a hablar de las fases. Resulta que hay algo súper importante. Muchas veces las fases se traslapan y se hacen en paralelo, pero hay fases que no se deben hacer. Por ejemplo, nunca arranquen un contrato sin haber firmado un proyecto, sin haber firmado el contrato. Así tengan otras cuestiones ya resueltas, porque el contrato es lo único que los va a defender a ustedes en términos contractuales. Entonces, les voy a poner el caso, nunca arranquen a trabajar hasta que no firmen contrato, porque si ustedes no tienen contrato, aunque ya la ley nos protege con un contrato verbal, y ustedes arrancan a trabajar, después no tienen cómo defenderse.
o si ustedes arrancan un proyecto sin contrato y después el cliente se le echa para atrás por cualquier razón, ustedes quedan embaladísimos porque no logran resolver eso legalmente, o sea, puede que nunca les paguen. Y aquí nosotros no debemos pasar a fase de ejecución hasta que nosotros no tengamos más que el alcance, los estudios técnicos, los diseños, porque entonces ahí es donde nosotros nos quedamos colgados. Y hay muchos proyectos fracasados, que aquí te voy a robar la pantalla, María Ángel, para mostrarles proyectos fracasados, aunque me cogieron unos muy internacionales, poco caleños, y para mí algunos hasta desconocidos. Este no lo conocía, les voy a mostrar por acá. Me dicen si ya están viendo mi pantalla. Chucutu, chucutu, chucutu. Listo. Les voy a mostrar algunos proyectos que han fracasado. ¿Ustedes se acuerdan del puente de Shirahara? ¿Qué pasó con el puente de Shirahara? ¿Se acuerdan de ese puente? En nuestra No, hermosa profe. ciudad. Listo. Este Pues viejito. eso hubo un fallo en diseño ahí en ese puente Sí. y se cayó durante la fase, no alcanzó a inaugurarse, si no estoy mal. El puente costó más de 800.000 millones y 2 años después no lo han podido inaugurar todavía. ¿Por qué? Lo que el compañero dice, una falla en diseño. Es la misma conclusión de la compañera María Ángel cuando estaba contando su noticia. Un diseño mal hecho va a hacer automáticamente que fracase la ejecución. Y más en términos de infraestructura, porque nosotros hablábamos la semana pasada del Space, por ejemplo, y cómo el Space se cayó. Porque de fondo, esos son problemas de diseño. Se ahorran plata, se ahorran algunas cosas y el proyecto termina fracasando. Quiero que pensemos no solamente en proyectos de infraestructura, pensemos en otros tipos de proyectos. Por ejemplo, proyectos sociales en Colombia. ¿Y qué ha pasado con esos proyectos sociales en Colombia? Y cómo esos proyectos se han logrado o no ejecutar. Entonces, miren que ustedes logran buscar noticias y comienzan a mirar. Esta es una forma muy fácil de cuando la profe les manda a buscar noticias. Usted busque los proyectos que a usted le gustan. Profe, es que a mí me gusta la infraestructura, a mí me gusta la tecnología, a mí me gustan los proyectos sociales, a mí me gustan los proyectos culturales. Y los podemos buscar de forma internacional. Miren que muchos de estos proyectos sociales han algunos han podido hacer y otros han fracasado. La mayoría de los proyectos fracasan por los mismos temas que ustedes han logrado identificar. Temas de financiamiento, temas de involucrados que de pronto no están de acuerdo, temas de diseño que también en proyectos sociales pueden ser problemas de planeación. Por ejemplo, lo que decía María Ángela ahora, no tenemos los recursos suficientes para ejecutar un proyecto. Por eso es tan importante planear bien el proyecto. Recuerden que lo que ustedes van a hacer en este curso se queda en la fase de planeación. Ustedes no van a ejecutar. Pero la planeación es lo más importante porque si yo planeo bien, sé qué voy a hacer. Y si el mundo me cambia y ya no puedo hacer eso, al menos tengo un plan para poder modificar. Porque sí, van a llegar nuevos conceptos como estrategia emergente, planeación emergente. Y para mí es importante que ustedes tengan eso en la cabeza porque es el mundo en el que vivimos ahora. Los proyectos cambian completamente. Pero yo necesito que ustedes tengan en cuenta que aunque los proyectos cambien, debe existir una planeación que yo pueda modificar. Miren que hay muchos tipos de proyectos. Hay proyectos sociales, hay proyectos ambientales, entonces no les voy a poner Colombia, sino que les voy a poner aquí proyectos ambientales y les salen las noticias más recientes. Yo sé que muchos de ustedes sufrieron buscando la noticia, pero ustedes pueden buscar aquí. Y si yo le pongo fracaso, comienzan a salir los fracasados. Entonces vean este, por ejemplo, hace más de 50 años se hundieron casi 2 millones de neumáticos para crear un arrecife artificial, pero el proyecto fracasó y más de 500.000 siguen contaminando. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de hacer una especie de muro artificial con plástico y eso se volvió un problema para mucha gente. Tsunami advierte incertidumbre en el fallo que afecta a proyecto minero. Entonces, aquí les comienzan a salir ustedes. Más adelante vamos a volver al tema de las noticias. Esta es una forma fácil de buscar ese tipo de noticias. Ustedes colocan proyectos ambientales o proyectos culturales. Les voy a mostrar uno que sale súper rápido. El fracaso de la educación ambiental. Entonces, Cali. Poner Cali. Nosotros, por ejemplo, a diferencia de Luca, en Italia los multan si no logran
o si no reciclan bien. ¿Cuánto nosotros llevamos tratando de enseñar a las personas a reciclar en Colombia y todavía no lo hacemos bien? Si yo hiciera aquí un conteo rápido en mis 30 alumnos, mis 30 estudiantes, de quienes hoy reciclan, nos daríamos cuenta que la mayoría no reciclan, o al menos la mitad no están reciclando en sus casas. Nosotros deberíamos de reciclar la basura orgánica, la basura normal, la que no se puede reciclar y la que se puede reciclar. Al menos deberíamos de tener 3 canecas en la casa para poder hacer compostaje, para poder saber qué definitivamente es desperdicio y qué se puede reutilizar. Entonces miren que aquí hay muchos fracasos. ¿Por qué me gusta que hagan este ejercicio? Yo les decía, ustedes están a punto de salir a la vida real, al mundo real. Y muchos de ustedes no están conectados con esa vida real. Y las noticias les ayudan a ustedes a hacer esa conexión, a saber qué está pasando. Listo, señores. Resulta que en las clases pasadas yo les hablé a ustedes de programas, portafolios y proyectos. Quiero saber de qué se acuerdan. Pues, profe, de proyectos, recuerdo que dijimos, bueno, que dijiste que pues deben tener como un inicio y como un final, que se debe tener en cuenta pues como el alcance del proyecto, el tiempo que va a invertir en el proyecto y el costo, y pues que el programa puede tener varios proyectos dentro de sí. Perfecto. Laura. Luisa, perdón, súper bien. Les quiero mostrar un programa que se hizo a nivel nacional y vamos a ver este video. Regálenme un segundo que tengo que proyectar con sonido. Miren que ustedes muchas veces transitan o viven por programas y ustedes no se enteran. Mucho de lo que vivimos hoy en gobierno son proyectos nacionales. Regálenme un segundito que esto se me está pegando. Ya. Muchos de los que, o sea, ¿cómo nos organizan nosotros como país y como empresa? Con programas y proyectos. Quiero mostrarles este de China para que ustedes a nosotros nos hablan de China y no sabemos bien qué pasó. Espérenme que es que el internet se pegó. ¿Me logran escuchar todavía? ¿Me están escuchando bien? Te escuchamos, pero la imagen... Espérenme que la imagen como que se pegó. Creo que mi internet se pegó. Voy a poner el subtítulo en inglés para que los compañeros puedan leer. No sé qué le pasó a mi internet. Subtítulos, pero necesito traducción. Inglés. Para que ellos puedan leer. Listo, les voy a mostrar este ejemplo. Este es un muy buen ejemplo de un programa muy grande, que es un conjunto de proyectos que se hacen a nivel país y de alguna forma tienen un objetivo común. Entonces les voy a poner este va a ser mi noticia. No es fracasada, es una noticia buena, pero para que recordemos los conceptos de programa, proyecto y portafolio. Entonces vamos a ver ahí. Voy a apagar mi cámara por si el internet se me pega. Esperemos que el video funcione bien. DeepSeek son solo algunas de las aplicaciones Ay, espérenme, que no sé qué pasó con mi internet. chinas que están causando sensación en todo el mundo. Y esto es parte de una tendencia más amplia que va más allá de nuestros teléfonos. China se está volviendo dominante en muchas otras áreas tecnológicas. Un ejemplo son los autos. China ha superado a sus principales competidores y antiguos líderes de la industria automotriz al vender más que cualquier otro país. Este fenómeno se explica gracias al crecimiento meteórico de los fabricantes de vehículos eléctricos locales como BYD. Y gran parte de este éxito se debe también a que China es ahora el mayor productor de baterías del mundo. Otro ejemplo son los paneles solares. Se calcula que China es responsable aproximadamente del 80 al 95% de la cadena de suministro mundial. Y para 2028 se prevé que el 60% de la energía renovable del mundo se generará
en China. También en los drones, China domina los cielos. La próxima vez que escuches este zumbido sobre tu cabeza, hay un 70% de probabilidades de que sea un dron DJI fabricado en la ciudad de Shenzhen. Para que se hagan una idea, 3 de los 10 principales fabricantes de drones del mundo son chinos. Otro sector que está en auge es el de las computadoras cuánticas. Los científicos chinos publican anualmente más artículos de investigación sobre esta tecnología revolucionaria que cualquier otro país. E incluso lideran algunas áreas de desarrollo de esta industria. Ocurre lo mismo con la inteligencia artificial. Las empresas chinas de inteligencia artificial ahora emiten más patentes que en ningún otro país. Y el auge reciente del chatbot DeepSeek también demostró que China es capaz de desafiar a los gigantes tecnológicos dominantes estadounidenses con sus productos. Pero te preguntarás, ¿cómo ha conseguido China todo esto? Bueno, todo forma parte de un plan a largo plazo. Esto es lo más importante, porque aquí les van a contar ese plan a largo plazo. Y yo necesito que ustedes adquieran esa capacidad de traducir, porque en la calle le van a llamar a todo plan o proyecto. Entonces, cuando ustedes digan, tiene un inicio y un fin, es un proyecto. Pero son varios proyectos, entonces es un programa. El plan es lo que se hace adentro del proyecto. Recuerden que nuestra meta en estas primeras semanas es tener una capa de lenguaje común y ustedes tienen que lograr entender, independiente del nombre que le pongan en la noticia o le pongan en la calle o le pongan en la empresa, qué es. Porque al entender qué es, entienden cómo se maneja. Nosotros no hemos llegado todavía al nivel de hacer un plan, qué es lo que vamos a hacer. Miren que ella dice, todo es un plan, pero van a ver que es un programa, porque es un conjunto de proyectos. Y al final del video necesito que me digan cuáles eran los beneficios que esperaba China de este programa. En 2015, el gobierno chino presentó un ambicioso proyecto llamado Made in China 2025. China quería dejar de ser la fábrica mundial de productos de bajo costo para convertirse en un líder tecnológico global y responsable de su propia cadena de suministro de tecnología de vanguardia. Made in China 2025, in my opinion, was largely very successful. So in many industries, like China is catching up with the leading edge. And in some industries, China even leading, even in cars, and 5Gs, batteries, solar energies. Now even in the AI, JAI, China become one of the players. El plan se focalizó en 10 tipos de tecnologías para las que estableció más de 250 objetivos. Y según un análisis de South China Morning Post, el 86% de estos objetivos se han cumplido. De hecho, en el caso de algunos de estos objetivos, como los vehículos eléctricos o la producción de energía renovable, las metas se han superado con creces. Si bien a veces se acusa al South China Morning Post de ser pro-China, muchos otros analistas también reconocen el éxito de Made in China 2025. Pero entonces, ¿cómo ha logrado China alcanzar este éxito? What China has been moderately successful, at least, and some would say incredibly successful at doing, is using its sort of state-backed capitalism system, whereby the government really sets a research agenda, sets a funding agenda, bringing foreign researchers and enticing them to stay in China, or at least to give their innovations and ideas over to Chinese companies, requiring businesses from outside of China, oftentimes to set up joint ventures with Chinese ventures. These are all sort of tools that China has used to help achieve these ambitions. Según una investigación del Congreso de Estados Unidos, el gobierno chino tenía planeado recaudar o gastar 1,5 billones de dólares en subvenciones para investigación, desarrollo o compra de empresas extranjeras. De acuerdo con este reporte, en 2020 ya había gastado más de 627 mil millones de dólares. Así surgieron numerosos centros de investigación enfocados en diversas tecnologías. Por otro lado, Estados Unidos y sus aliados han acusado a China de hacer trampa en su innovación tecnológica al robar propiedad intelectual mediante piratería informática. Entre los principales demandantes están los fabricantes de aviones estadounidenses, pero China siempre lo ha negado. Made in China 2025 tuvo tanto éxito que después de unos pocos años el gobierno dejó de utilizar el término porque estaba generando antagonismo entre sus rivales. Pero ya era demasiado tarde. Over the years, the West have imposed restrictions and sanctions on China regarding sensitive technologies. But this huge external threat has wakened up the Chinese.
and kind of forced them to pursue a self-sufficiency strategy in this advanced technology. There's an old saying in China, life always finds its own way out. Huawei es un gran ejemplo de esto. Para 2019, esta empresa era líder mundial en equipos 5G y también tenía una enorme cuota de mercado de la industria de teléfonos móviles. Pero sufrió un gran golpe cuando Estados Unidos le impuso sanciones generalizadas debido a preocupaciones de seguridad nacional en relación con el espionaje. Huawei no solo vio cómo se redujo su cuota de mercado, sino que tampoco pudo obtener los microchips que necesitaba para seguir innovando. Pero la empresa logró revertir la situación y en 2023 lanzó un teléfono con un microchip muy superior a lo que el resto del mundo creía posible para la empresa o el país. Algo parecido ocurrió con el nuevo chatbot viral DeepSeek. La empresa expresa que no pudo conseguir los chips más potentes para entrenar su modelo. Esta restricción la llevó a innovar con nuevas técnicas y el resultado fue sorprendente. Construyeron un bot revolucionario por mucho menos dinero y con mucho menos equipo. Para Estados Unidos fue un shock. DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win. TikTok también ha sacudido a Occidente. Es la primera red social no estadounidense que triunfa en los últimos 10 años. Sin embargo, su enorme éxito está en el punto de mira y bajo la amenaza de una posible intervención de Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Por otro lado, Shein y Temu están demostrando ser dignos rivales en el comercio electrónico gracias a la combinación de los productos baratos de China con la innovadora tecnología de aplicaciones. Pero China no ha tenido éxito en todos sus objetivos para 2025. Todavía está años por detrás de otros países en la fabricación de chips y el progreso empeorará aún debido a la imposición de más sanciones y controles. A su vez, el gobierno estadounidense y las empresas privadas están invirtiendo cientos de miles de millones para mantenerse a la vanguardia en la tecnología de chips. This increased research and development funding is going to ensure the United States leads the world in the industries of the future. Y en enero, Estados Unidos celebró el compromiso de los gigantes tecnológicos de invertir $500 mil millones en infraestructuras para la inteligencia artificial. And it's all taking place right here in America. Otros países industrializados, como Alemania y Japón, también han lanzado planes para contrarrestar a China, pero no hay duda de que ha surgido un nuevo líder de la alta tecnología con grandes ambiciones, los bolsillos llenos y mucha paciencia. Si quieres aprender más sobre China, te invito a que cheques esta playlist donde podrás aprender más sobre el gigante asiático. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Listo. La BBC es una muy buena fuente para que ustedes puedan leer noticias. Aparte que me encanta porque da unas explicaciones más o menos en plastilina y Sí, señora. hola. Sí. Miren que comparto y me pego, pero no va a mostrar, es un programa. Es como un país apuesta bajo un propósito, que hoy vamos a hablar un poquito de esto, a cambiar completamente. Hay muchos ejemplos de estos. Hay un país que a mí me encanta, que es Corea del Sur, porque Corea del Sur pasó de ser un país del tercer mundo, un país pobre, a ser un país del primer mundo del sur global. Entonces, por eso ustedes los ven en Netflix y aparece a través de un programa grande que tenía una apuesta y esa apuesta era un conjunto de proyectos. Si ustedes ven, ellos hablan ahí de unos objetivos. Esos objetivos pueden ser uno o varios proyectos y de entrada ellos dicen que todo no lo lograron. Eso es normal. Dentro de un programa yo no logro necesariamente todos los objetivos, no es posible. Pero digamos que de alguna forma, lograr un porcentaje grande me permite obtener los beneficios que declaré. Entonces, el proyecto se mide porque cumplió con alcance, tiempo y costo, pero el programa se mide si cumple con los beneficios. Entonces, voy a poner algo como en lenguaje normal, como para cerrar el tema de programa y proyecto. Si yo, por ejemplo, quiero mejorar mi estado físico y mi salud, yo puedo hacer un conjunto de proyectos. Dentro de ese conjunto de proyectos pueden aparecer proyectos como voy a hacer ejercicio. Otro proyecto es voy a hacer dieta. Otro proyecto es voy a seguir una rutina de salud. Entonces miren que aparecen una cantidad de proyectos, pero
No todos tienen que tener buen fin, pero si yo obtengo los beneficios, yo puedo decir que el programa sí fue un éxito, no necesariamente fue un fracaso. Sí obtuve los beneficios que necesitaba obtener. ¿Me hago entender con eso? ¿Es claro? Ya no voy a volver a contar qué es programa, qué es proyecto y cómo se diferencia de operación. Hasta ahí. ¿Todos me siguen? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, voy a volver con mis diapositivas porque hoy voy a hablar un poquito y ya los divido en grupo para que ustedes se organicen. Entonces, vamos a ver por acá, si no se me bloquea esto, voy por acá, chucutu, 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 listo. Entonces, por aquí quedamos la clase pasada. La clase pasada quedamos en la definición de un proyecto, ya lo tienen súper claro, ya buscaron una noticia, ya saben quién fracasó y quién no fracasó. Y esto que aparece en esta imagen es el ciclo de vida ampliado del proyecto. Entonces, cuando ustedes les hablen de ciclo de vida del proyecto, piensen en el ciclo de vida de cualquier ser humano. El proyecto nace, crece, se reproduce y muere. Esto que está aquí son las etapas normales que pasa un proyecto. El proyecto tiene una etapa de definición donde yo defino qué voy a hacer. Hay una etapa de planeación, que era lo que nos decía la compañera, es que planear bien es fundamental, porque planear bien me permite a mí tener los recursos, tener la plata, tener la gente, tener los insumos, tener el tiempo suficiente. Y hago algo que va a ser muy importante que ustedes van a hacer, que se va a llamar, voy a comenzar a decir palabras que no son comunes para ustedes, pero quiero que comiencen a hacer como el cambio. Se llama EDT, estructura de desglose de trabajo. En inglés es WBS, Work Breakdown Structure. ¿Qué es esto? Es cómo divido yo el proyecto en partes más pequeñas para poderlo desarrollar. Eso se hace en planeación y eso lo que me permite a mí es ponerme unas metas para saber cómo voy a llegar a ese fin. Hay una etapa de ejecución que ustedes ven que puede ser la más grande. Y ojo que esto tiene la forma de una campana de Gauss, por algo súper importante. En ejecución es donde yo más le meto plata al proyecto. O sea que es donde más participan personas, donde más pago y donde se ejecuta realmente lo que se planeó. Y después llega una etapa de cierre o entrega. Si ustedes ven, cada curva se traslapa. Muchas veces yo no he terminado de hacer algunos detalles de la planeación y ya estoy haciendo ejecución. Y yo a veces comienzo a entregar incluso antes de cerrar. Entonces voy a poner el ejemplo de los apartamentos. En un edificio de apartamentos, por ejemplo, yo puedo comenzar a entregar unos incluso si no los he terminado todos. Entonces ustedes a veces ven que las unidades nuevas o los edificios nuevos comienzan a ocupar unas casas o unos apartamentos y no han terminado. Y es válido, porque yo puedo ir haciendo entregas parciales antes de terminar. Esta curva roja que ustedes ven aquí se llama seguimiento y control. Estas etapas son fundamentales que ustedes las tengan en la cabeza, porque sobre esto es que vamos a trabajar. Entonces está inicio o definición, planeación, ejecución y cierre, que también se puede llamar entrega. Ojo con los sinónimos, porque los sinónimos es como nos corchan. Si yo les digo inicio, es definición. Si yo les digo cierre, es entrega. Y el control se puede llamar monitoreo y control, o seguimiento y control, o solamente monitoreo, o solamente control. Y me estoy refiriendo a la misma etapa transversal. A la profe, por ejemplo, que es gerente de proyecto, le pagan principalmente por planear y por hacer seguimiento y control, porque yo no ejecuto. Yo no puedo ejecutar mis obras de ciudad porque yo no soy ingeniera civil, pero yo sí le hago seguimiento. ¿Cómo hago el seguimiento y el control? Con la planeación. Yo planeé que hoy me iba a gastar 100 pesos. ¿Me gasté 100? ¿Me gasté 50 o me gasté 150? Y con eso me doy cuenta si estoy en un déficit o en un sobrecosto y qué está pasando con la plata. Claro esto, resulta que hay dos etapas que en los libros de proyectos a veces no aparecen y son fundamentales. Entonces, cuando me incluyen las dos etapas de adelante y de atrás, ya no se llama ciclo de vida del proyecto, se llama ciclo de vida extendido del proyecto. Y ojo con estos conceptos que les estoy enseñando porque son fundamentales. Hoy al final de la clase les voy a compartir una lectura complementaria. Pero si ustedes me ponen cuidado en clase, ustedes no necesitan estudiar ni leer nada más. ¿Listo? Ahora,
la van a leer para que complementen y va a ser una lectura que yo sé que a algunos de ustedes les va a gustar porque no es la típica lectura del libro. Listo. Esto que está aquí adelante se llama prefactibilidad. ¿Qué pasa en la prefactibilidad? Que si yo quisiera complementarlo, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de escribir en mi diapositiva, yo después vuelvo y les subo esto a ustedes. Claro que yo creo que hoy en la clase sí les voy a pedir que tomen foticos porque vamos a escribir. Ay, espérenme que no me quiere mover el computador porque me está pegando. No te pegues, computador. Prefactibilidad, hay algo que se llama viabilidad. ¿Qué hago en esta etapa inicial? Voy a subir esto acá para poder estar escribiendo mientras les hablo. Y esto lo vuelvo más pequeñito. Listo. En esta etapa inicial de prefactibilidad y viabilidad pasa algo súper importante, que es la etapa que ustedes van a comenzar hoy. Es donde se me ocurre la idea que voy a hacer. Y normalmente, o casi siempre, eso tiene que arrancar de un problema o una necesidad. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué quiero resolver? Recuerden que en mis palabras, el proyecto es el papá de la operación. Entonces, una empresa nace gracias a un proyecto. Una empresa se cierra gracias a un proyecto. Un proceso se transforma gracias a un proyecto. Lo que sea que ustedes hagan, nace por proyectos. Pero yo tengo que asegurar que el proyecto no me nazca muerto. Y eso es de las cosas más difíciles que ustedes se van a encontrar. ¿Por qué? Si el proyecto no cubre una necesidad o no cubre un problema, lo que a ustedes les va a pasar es que el proyecto nadie lo va a necesitar. Y recuerden que dentro de las definiciones que teníamos algo súper importante en el radar. Es un proyecto se acaba porque fue exitoso, porque no se pudo cumplir los objetivos o porque dejó de existir la necesidad. Por eso yo les puse a ustedes a investigar sobre las dos últimas, cuando fracasan. Porque en el mejor de los mundos el proyecto es exitoso, pero no todos los proyectos son exitosos. Se calcula que más o menos hay un 30% de proyectos fracasados en las organizaciones. Entonces la gran pregunta es ¿por qué fracasan? Porque cuando un proyecto fracasa, yo pierdo plata. Normalmente es porque hacemos mal esta etapa. Entonces, siempre tengo que arrancar de un problema o una necesidad. Y ahí comienzo a pensar qué voy a resolver. Y ese es parte del ejercicio que vamos a comenzar a hacer. Hoy vamos a hacer la parte más inocente, que es ponernos de acuerdo con qué problema queremos resolver. Y ese problema lo vamos a poner en clave negativa para poder entender que es un problema. Pero lo que yo necesito que ustedes comiencen a identificar sí o sí es cómo yo comienzo a hacer proyectos desde un buen origen, desde un buen nacimiento. Voy a poner un ejemplo. En mi generación, recuerden que la profe ya es edad de tía, todos los que se graduaban de la universidad querían montar un bar o una discoteca. De ese conjunto de amigos que estudiamos ingeniería en esa época en la Javeriana, éramos como 300. Yo calculo que por ahí se montaron unos 30 negocios, digamos que un 10%. Y si yo les cuento, hoy en día, 20 años después, solo uno sobrevivió. La gran pregunta es, ¿yo monto una discoteca porque yo quiero, porque se me ocurre, porque nace del corazón? ¿O porque yo identifiqué una necesidad o identifiqué un problema que eso va a solucionar? No quiere decir que si yo monto un negocio porque tengo un pálpito y lo quiero montar, me va a ir mal. Quiere decir que me va a costar más trabajo hacerlo sobrevivir, porque es posible que es que ya estemos llenos de discotecas y de bares. Profe, yo quiero montar un negocio, pero no sé qué vender. Está la posibilidad de monten algo que usted es muy bueno, pero primero identifique qué necesidades tiene el mercado y usted qué quiere cubrir. Porque bajo esas necesidades o esas problemáticas es que el proyecto arranca siendo exitoso, porque va a tener un mejor futuro. Profe, es que igual el proyecto puede fracasar. Sí, claro, se me puede acabar la plata en la mitad del proyecto, el proyecto se vuelve un fracaso. Pero al menos usted sabe que el proyecto va a terminar bien. Porque recuerden, un proyecto es exitoso si cumple con alcance, tiempo y costo, pero también si es sostenible en el tiempo. Yo les ponía el ejemplo del Space. El Space fue exitoso porque cumplió con alcance, tiempo y costo, pero se cayó. Entonces ahí es donde se le acaba el éxito. Porque yo no puedo hacer proyectos para que se acaben. En esta etapa de prefactibilidad, ¿yo qué hago? Yo arranco diciendo cuál es el problema que quiero resolver. Si le estoy resolviendo un problema a algo, ¿qué es lo que quiero hacer? Y la viabilidad es algo que requiere una tarea adicional. Comenzar a pensar el proyecto si es viable financieramente,
si es viable socialmente, si es viable legalmente, si es viable técnicamente, porque es que a mí se me pueden ocurrir muchas cosas, pero hasta qué punto es viable y bajo qué condiciones. ¿Quién va a montar el proyecto y en dónde? Entonces, no sé, en la alcaldía de Medellín o en la alcaldía de Cali, ¿es viable hacer un túnel subterráneo? Entonces, ¿dónde lo hacemos? ¿Sí va a funcionar? ¿Tenemos la plata? ¿Alcanzamos a hacerlo? Entonces, miren, voy a poner un ejemplo de algo que ha sido un proyecto fracasado que yo pensé que ustedes me iban a poner, porque es que ha sido un proyecto que le hemos dado muchas vueltas y vamos a buscar por acá. Metro de Bogotá. El proyecto sigue, pero ha sido literalmente un parto para los que están liderando el proyecto. El Metro de Bogotá es un sistema de transporte ferroviario urbano en construcción que conectará el suroccidente y el nororiente del la capital colombiano. Y su primera línea, 100% elevada, cuenta con, con un avance superior al 77%. Pruebas de trenes en curso. Pero ¿cuánto nos hemos demorado haciendo este proyecto? La línea 1 está en construcción, la línea 2 está en proceso de licitación y la línea 3, que son las líneas futuras, se encuentran en fase de proyecto. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuándo inició el proyecto Metro de Bogotá? Recuerden que Gemini ahora está funcionando como la inteligencia artificial de Google y hasta cierto punto es gratis. Las preguntas también las pueden sacar de aquí porque les dan las fuentes. O sea que no solamente busquen la noticia, busquen sobre lo que a ustedes les guste para que ustedes también nos puedan contar cosas acá. Entonces, miren, depende del enfoque que se mire, ya que la idea general tiene más de 80 años, pero la ejecución material del sistema comenzó formalmente en el 2020. Origen, creación de la empresa, inicio oficial. Entonces, ¿por qué el proyecto no se ha terminado? Y traten de comparar con otros proyectos. Podemos comparar con el Metro de Medellín. Si este empezó en el 2020, pero si ustedes se devuelven, hablan del 2016 como la creación de la empresa en la que comenzó este proyecto. Entonces, el proyecto de línea no se ha terminado porque se encuentra dentro de los plazos de su cronograma de construcción. Esto está como sospechoso. Retrasos en estaciones y espacio público. Entonces, comienzan a hablarles de qué pasó. ¿Cuánto tiempo se demoró en construirse y ser operativo el Metro de Medellín? Y aquí hay algo importante con los proyectos, muchachos, porque esto es algo que ustedes van a tener que hacer en sus proyectos. Compárese con otros proyectos a nivel mundo, pero también compárese con otros proyectos a nivel país. ¿Cuál de esos proyectos o qué es lo que ustedes están haciendo y cuál es un buen ejemplo y cuál no? Para que ustedes tengan un escenario optimista y uno pesimista. Por ejemplo, ¿qué pasó con el metro en otras ciudades y dónde más se está haciendo? ¿Por qué Medellín es la única ciudad que tiene en este momento un metro operativo en Colombia? ¿Qué está pasando con las otras ciudades? Entonces, miren que el metro en Medellín se demoró 10 años y 7 meses y se abrió a público en el 95. Del 95 al 2025 fueron 30 años, pero en total se tomó 13 años. Pero también se comenzó a entregar por parte, entonces ahí es donde comenzamos a cuestionar. ¿Por qué tardó tanto tiempo? Porque también tuvimos muchos problemas acá, pero ese parálisis de las obras fue hace más de 20 años en ese momento. Entonces, ¿cuánto lleva en obra el Metro de Medellín? Quiero que no solamente miremos proyectos de infraestructura, porque de alguna forma esos son los... me equivoqué. ¿Cuánto lleva en obra el proyecto el Metro de Bogotá? Perdón que me como las tildes, que en este computador es más difícil. 5 años y 9 meses. Entonces ahí es donde uno comienza a cuestionar muchas cosas. El de Medellín se demoró 10 años, el de Bogotá está en 5. ¿Cuántos problemas ha tenido? Pero sigue, y lo van a lograr o no. Entonces ahí es donde ustedes tienen que comenzar a contrastar. Listo, me voy a volver acá. En la etapa de prefactibilidad yo se puede, no se puede. Y en la etapa de viabilidad comienzo a hacer cada uno de los estudios técnicos para ver en qué condiciones. Y ahí sí arranco el proyecto. Inicio, planeación, ejecución y entrega.
Y aparece una fase que responsablemente los gerentes de proyectos tenemos que cubrir sí o sí, que es la entrega del proyecto. Porque si el proyecto es el papá de la operación, pues la operación me tiene que recibir. O sea, yo no puedo entregar y perderme. No, alguien tiene que recibir y aprender a usar eso que hice. Entonces, vuelvo al ejemplo de los apartamentos. Los edificios, por ejemplo, se asientan. Entonces, cuando comienzan a sentarse, se rajan las paredes. Entonces la constructora a uno le da como 2 años de garantía en tuberías, en alcantarillados, en mampostería y te ayudan a arreglar esas cosas. Si estoy haciendo un software, por ejemplo, tecnología, que es lo que hago yo les doy una etapa de garantía. Yo les digo, yo te entrego, pero tú pruebas. Y si en estos 6 meses tienes problemas, yo te los resuelvo. Yo no te hago cosas adicionales, pero los problemas sobre el desarrollo que yo te entregué, yo te lo resuelvo. Si compramos un carro, por ejemplo, un carro les da a ustedes un número de kilómetros o una cantidad de años. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto también se debe estimar en el proyecto. Si yo no estimo esta plata va a salir de la utilidad. Y cuando estemos viendo gestión de costos, vamos a ver que todo tiene que estar incluido dentro de la estimación del proyecto. Volver para acá, momento, que me pase, listo. Entonces, muchachos, ¿qué significa terminar un proyecto con éxito? Es cumplir con los objetivos dentro de las especificaciones de alcance o técnicas de costo y de tiempo. Entonces, aparece algo que nosotros denominamos la triple restricción: alcance, tiempo y costo. Y alrededor de esa triple restricción aparece que el cliente esté feliz, que el producto sea de calidad, que se supone que va dentro del alcance, y algo que muchos de ustedes me decían en la noticia, la gestión del riesgo. ¿Cómo identifico el riesgo y cómo lo gestiono? Porque muchos de los problemas que tenemos hoy con los proyectos en el mundo es porque tenemos una mala gestión de riesgos, que se origina en una mala planeación. La mayoría de las cosas que nos pasan hoy, nosotros pudimos haberlas contemplado antes de que nos pasaran y se volvieran un problema. Pero cuando nosotros no estamos preparados, todo lo que pasa se nos va a volver un problema. Entonces ahí es clave lograr hacer esa gestión de riesgos. Entonces la clase pasada, por ejemplo, hablábamos de Venezuela. Vamos a hablar de nosotros. Nosotros vivimos sobre el cinturón del fuego. O sea que tenemos un riesgo que tiemble y que tiemble durito. Entonces, si nosotros conocemos ese riesgo, vamos a evaluar el proyecto más importante de todos, que es nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer si tiembla? Ya sabemos dónde nos vamos a encontrar con nuestras familias, sabemos por dónde salir, conocemos las rutas de evacuación de donde estamos, sabemos qué hacer en caso de temblor si estamos en un piso alto. Miren que muchos de los problemas que tenemos hoy no los podemos nosotros evadir. O sea, nosotros no podemos decir, yo voy a acabar con el riesgo, porque ¿cómo acabamos con el riesgo de que tiemble? Entonces voy a poner otro ejemplo que estamos viviendo hoy. El volcán Puracé, que queda muy cerca a Cali, se activó y pasó a la alerta naranja. Y en este momento en Popayán está cayendo ceniza. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Más allá de que el volcán haga erupción, porque en Guatemala también se comenzó a mover uno ayer, la ceniza enferma a las personas. Entonces, si yo sé que hay una zona donde puede haber ceniza, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar? ¿A quién tengo que cuidar? Entonces tengo que usar tapabocas, debo cerrar los ductos de ventilación. ¿Qué hago? Entonces miren que la mayoría de esas cosas que nos cogen como desprevenidos y por sorpresa y se vuelven problemas son mala planeación. Porque la planeación incluye pensar en los riesgos y pensar en qué hago. Yo trabajo con tecnología y nosotros sabemos que vivimos con un riesgo inminente. La energía se puede apagar en cualquier momento. Aquí en el mundo, ya pasó en España, 72 horas. Entonces, ¿qué puede pasar con nosotros y qué hacemos en caso de que la energía deje de funcionar? ¿Cómo nosotros hacemos para saber eso? Necesito que ustedes se vuelvan unos expertos planeadores para evitar problemas, literalmente. Porque lo que no planean se les va a volver un problema a ustedes. Y en la mitad están los recursos, que aquí no se me ve muy claro porque el gráfico no me ayuda, pero quiero que vean los recursos no solo como las personas, pero pensemos que hoy las personas son el recurso más importante. Todavía no nos han reemplazado por los computadores, y eso es bueno y eso es malo.
Entonces, claro, como no nos han reemplazado por los computadores 100% en las empresas, nosotros seguimos siendo el recurso más importante. Pero hay otros recursos, materiales, insumos, dotaciones, todo lo que necesitamos para que el proyecto se haga. Entonces, esta es la triple restricción. Ojo que están viendo teorías súper importantes que no van a volver a ver. Y vamos a la última de este grupo. Resulta que hablábamos del ciclo de vida del proyecto, no el ampliado, el normal, y en el que vamos a comenzar a trabajar, aunque nosotros íbamos a hacer una prefactibilidad pequeña. Resulta que cada etapa va a tener unos hitos. ¿Y qué es un hito? Un hito es una actividad súper importante que puede que tenga esfuerzo o no, pero va a tener un resultado. Entonces, recuerden que nosotros decíamos, la etapa de definición también se puede llamar inicio. Y se las voy a poner porque en algunos libros puede que lo encuentren como inicio. Y la etapa de cierre también se puede llamar entrega. Son sinónimos, para que no se me van a confundir. Que muchas veces en un examen o cualquier cosa les preguntan el nombre diferente y se perdieron. Entonces, resulta que en este ciclo de vida que ustedes tienen acá van a pasar cosas importantísimas. En esta etapa de definición es donde yo me pongo las metas, los objetivos. Y los objetivos tienen que ser medibles, específicos, medibles, asignables, realistas y con un tiempo definido. Ahí es donde yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero ojo que cuando yo llegue ahí, yo ya analicé que sí hay un problema y que sí lo voy a resolver. Y que eso sí es viable dentro de mis posibilidades. Porque en el inicio hay algo que nosotros hacemos que es el contrato. Y desde la gestión de proyectos eso se llama el acta de constitución del proyecto. Pero si yo llego aquí sin saber si estoy resolviendo un problema realmente, puede que el proyecto nazca muerto. Porque nadie me va a comprar. Nadie me va a pagar, eso no va a servir para nada, entonces nadie lo va a usar. Entonces aquí yo tengo que tener muy claro si el proyecto nace muerto o no. Y si nace muerto, es mejor acabarlo antes de empezar. Profe, es que yo estoy creando una aplicación que va a permitir a los caleños poder mercar desde la casa en cualquier supermercado y escoger los mejores precios. Entonces yo les voy a preguntar, ¿y Rappi? Ah, no, profe, es que voy a competir con Rappi. Analícelo. Porque Rappi ya tiene una buena porción del mercado. ¿A qué porción del mercado le va a llegar a usted? Entonces, claro, ahí es donde comenzamos a analizar qué porción del mercado voy a ocupar y si mi proyecto es viable. Y si no, ni lo arranque. Si usted eso no le da por ningún lado, no llegue a etapa de definición. Muchos proyectos se quedan en viabilidad. ¿Por qué? Porque en la viabilidad me dio que no era viable. Y es mejor morir ahí, arrancar un proyecto que usted lo termine y nunca se venda. Yo les voy a contar, yo trabajo aquí también en una universidad que se llena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como la universidad se llena tanto, entrar al parqueadero es casi imposible. Voy a dar ideas de lo que funciona aquí para ver si les funciona en Cali y hacer benchmarking. Resulta que un grupo de pelados, que es el grupo estudiantil, creó una aplicación. La aplicación es como si fuera un Uber. Y la aplicación nos sirve para los que estudiamos y trabajamos en la universidad pedir un servicio. ¿En qué consiste el servicio? Hay un grupo de clientes y un grupo de, digámoslo así, de prestadores del servicio. Los estudiantes que tienen pase se ofrecen para hacer la fila y entrar y parquear el carro y después llevar la llave al salón, sea de otro estudiante u otro profesor. Ellos se apoyaron en un equipo legal para que en caso de que lo choquen entrando o de que ellos choquen el carro, yo los eximo de cualquier problema. O sea, literalmente yo digo, yo libro de toda responsabilidad al estudiante o a la persona que me va a entrar el carro. Y yo tengo seguro y el seguro lo va a cubrir. Y ellos se inscriben. Cuando ellos se inscribían, el grupo estudiantil les hacía como una prueba de conducción. Y muchas veces estas personas se sentaban en el carro 2 y 3 horas a esperar a entrar el carro porque realmente aquí es una catástrofe poder entrar el carro a veces. Mientras tanto yo entraba y daba la clase. Muchas veces esa persona llegaba al salón y me entregaban las llaves. Como proyecto era una cosa muy buena porque nos solucionaba un problema a muchos. ¿A quiénes? A los que necesitábamos llegar, no podíamos hacer una fila de 2 horas y
Y no podíamos esperar ahí. O sea, ellos identificaron una buena porción del mercado. No sé si hicieron el ejercicio de viabilidad. ¿Cuál fue el problema del proyecto? El proyecto murió hace 2 semestres. ¿Por qué? Porque ellos pensaron en todo y el proyecto funcionaba. Menos que iba a pasar cuando los estudiantes que administraban la plataforma se graduaran y se fueran de la universidad. Resulta que los que sostenían la plataforma eran un grupo estudiantil y algunos de ellos prestaban el servicio, pero por el uso de la plataforma no se pagaba nada. Y hacer una aplicación SaaS, que es Service as a Service, en este momento en cloud es relativamente sencillo para un ingeniero de sistemas. Y recuerde que ustedes, al ser administradores, ustedes tienen la idea y otro se lo ejecuta. No se preocupen que eso es fácil. Pero nunca entregaron esa información a nadie. Entonces, cuando los que administraban la plataforma se graduaron, se fueron y se perdió la plataforma. Y hoy no tenemos ese servicio. Entonces, miren, fue un problema solucionado a través de una viabilidad. El proyecto fue exitoso, pero fue en un corto tiempo. Logró funcionar casi 1 año y medio y hace 1 año dejó de funcionar y las personas dejaron morir el proyecto. Entonces, miren la importancia de analizar una viabilidad y una necesidad, pero también de ver cómo lo hago sostenible en el tiempo, porque lo que debió pasar en ese momento es a quién se lo voy a pasar en operación. Miren esto. El proyecto tiene que pasar a operación para no morir. ¿Quién va a quedar sosteniendo esto? ¿A quién se lo voy a heredar? ¿Cómo va a funcionar? Listo. Estas cosas tienen que quedar resueltas en definición. En planificación, yo hago definir el alcance, el cronograma, el plan de riesgos y vamos a ver que hay unas áreas de conocimiento que cada una va a tener algo. Después se comienza a ejecutar, que es donde hago el producto, el servicio o el entregable. Y utilizo indicadores para poder saber si eso es efectivo o no. Y por último, llega un cierre o una entrega, que es donde debo entregarle a alguien para poder que esto funcione después. Entonces, espérenme un segundo que aquí me faltó una L. No sé si la borré. Listo. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, miedos. Este es el pedazo en que me escuchan, que yo sé que no es tan divertido. Espero que no se me estén durmiendo. Ya vamos a hacer algo. Sí, profe. Listo. 8:30 p.m. Espérenme que me están preguntando algo aquí. Listo. Logísticamente resuelvo. Listo, señores. Entonces, hasta hoy, las 2 primeras clases tenemos claro. Programa, portafolio, proyecto, diferencia con operación, ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida ampliado. Porque es importante hacer una viabilidad, una prefactibilidad para evitar que el proyecto nazca muerto y cómo se organiza esto en el ciclo de vida, que son grandes etapas o fases. Y cuando se les olviden las fases del proyecto, acuérdense del ciclo de vida humano. Nace, crece, se reproduce y muere. Y recuerden que esto es una campana de Gauss porque es que en la mitad es donde más invierto plata, porque es donde la gente ejecuta, trabaja, donde están operando todos. Listo. Ahora, ustedes son administradores de empresas y algo que yo quiero que tengan en la cabeza es que los proyectos no van por un lado y la estrategia va por otra. Entonces, voy a definir algo que ustedes a estas alturas de la vida ya deben saber. Esto es claro para ustedes. ¿Qué es la estrategia? Y cómo la estrategia se relaciona, voy a cambiar aquí, proyectos, con los proyectos. Porque esto es súper importante. Listo. Entonces, ¿qué está pasando hoy? La mayoría de los proyectos son soportados por tecnología. ¿Por qué? Porque tanto la operación como los proyectos necesitan la tecnología para asegurar los datos, asegurar el conocimiento, asegurar la información, hacer gestión de procesos, comunicación y colaboración para que las cosas funcionen. Resulta que la única forma para organizarnos nosotros aquí va a ser con la estrategia. O sea que van a pasar cosas que se necesitan dentro de una organización y ya voy a hacer un dibujito para explicar esto. Resulta que si yo no tengo clara la estrategia,
yo no sé cómo priorizar los proyectos y qué hacer en un programa, en un portafolio o en un proyecto. Porque todas las organizaciones hoy tienen algo que son recursos limitados. Todas las organizaciones, todos los países, todas las casas, porque el recurso no es infinito. O sea que yo no puedo hacer cualquier cosa que se me ocurra. Aparte, que cuando voy a invertir en un proyecto, eso ya es bastante como para yo decir, no, esto no funcionó. Y además que él no funcionó frustra. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago yo para organizar los proyectos dentro de una organización, de una ciudad, de un país, de una casa, de mi vida? Resulta que aquí es donde yo llego a algo que es supremamente importante. Y voy a ir a la teoría de Porter. No sé si todos conocen a Porter, se los voy a presentar porque es un señor muy importante en la vida de todos nosotros. Porter, hay gente que no lo quiere mucho porque tuvo varios cambios de la teoría de la administración, pero Porter, ay, espérenme que se me... Porter, no sabía que había una aerolínea que se llama Porter. Este ser humano, Porter, ay, Dios mío, Michael Porter. Michael Porter escribió mucho de la teoría que ustedes leen, sino que uno con el tiempo se le van olvidando los nombres de las personas. Este señor estudió en la escuela Harvard y de los principales aportes que hizo fue sobre estrategia competitiva, sobre competitividad e innovación y sobre el modelo de las 5 fuerzas. Él también creó el modelo de las 4 Ps, para los que lo han visto en algún momento. Él fue de los primeros que comenzó a hablar de responsabilidad social corporativa y valor compartido. Y comenzó con todo el índice de progreso social. Este señor escribió mucho de lo que nosotros los profes les contamos hoy y de lo que en las empresas se hace hoy. Para los que les gusta leer, pueden buscar los libros de Porter. Son libros buenos. Ojo que no es que se lo tengan que leer para mi clase, pero les da una información muy buena. Y cuando ustedes pasen a hacer un posgrado, estos son de los libros que les va a tocar leer. Porque son súper importantes. Ay, venga, pero ¿por qué no me salen los libros aquí como yo los estoy buscando? Imágenes, voy a poner aquí, voy a buscarlo rápido. Estrategia competitiva de Porter es súper importante. Y en estrategia competitiva comienzan a hablar de la cadena de valor. La cadena de valor es algo que ustedes muchos ven en clase, pero no nos acuerda que es Porter el que lo escribió. Ventaja competitiva, estrategia competitiva. Entonces, cuando vayan a una librería, así que estén desocupados, o cuando vayan manejando o haciendo nada, busquen en Spotify todos los audiolibros de Porter. Este señor enseña sobre estrategia y va a una definición que a mí me gusta mucho. Ojo que algo que pasa mucho con estas palabras es que si ustedes buscan en fuentes, les aparecen 1800 definiciones distintas. O sea, créame que si usted busca definición de estrategia, le van a aparecer un montón. Pero esta me gusta a mí, porque esta definición de estrategia se parece mucho a lo que hace fútbol. Entonces voy a hacer la pregunta al millón. ¿Quién de mis compañeros aquí, compañeros o compañeras, les gusta el fútbol? Levante la mano. Juan, ¿alguien más? O ya me durmieron todos los demás. Juan Soto y Juan Giraldo, listo. Compañeros de los que les gusta el fútbol, cuéntenme ustedes. Cuando hablan de estrategia en un partido de fútbol, en español, para el lenguaje humano, ¿qué es eso? ¿Qué significa una estrategia que está creando un DT? ¿Y qué hace para poder montar esa estrategia? Cualquiera de los Juanes, Luca o Mateo. Giraldo sabe mucho del tema. Se analiza primero al rival y con base a eso se establece una estrategia y es lo que se va a llevar a cabo en el campo de juego. Entonces la estrategia al final es dónde voy a poner a cada jugador y cómo va a jugar o cómo se traduce eso al español. Sí, dónde va a poner cada uno depende de las habilidades que tenga. Entonces si voy a jugar con Argentina, ¿a quién no meto a jugar si soy de Colombia? A Campas. ¿Por qué? De mentira, profe. Contra Argentina es un partido que es físico, entonces hay que mirar qué jugadores podemos utilizar y que tengan buen ritmo, que puedan durar todo el tiempo y
que puedan pararse duro porque no se juega, sino que se choca. Juan, ¿es diferente jugar en Cali que jugar en Bogotá? Sí, ¿Por qué? por las condiciones climáticas. ¿Y qué más? ¿Qué afecta a un jugador en Bogotá que no afecta en Cali? La altura. La altura. Entonces, miren que cuando uno piensa en una estrategia, en un partido de fútbol uno piensa en dónde voy a jugar, contra quién voy a jugar, qué equipo tengo para jugar. Entonces uno comienza a pensar en un montón de condiciones. ¿Por qué les hago este símil, muchachos? Ustedes tienen que comenzar a traducir todo lo que les dan en clase a su vida real y a lo que les gusta. Y así como les estoy hablando de fútbol, les puedo hablar de ciclismo, les puedo hablar de cualquier otro ejemplo, de las hormigas y cómo planean su estrategia. Pero me gusta el fútbol porque la mayoría no, además que estamos en el mundial, la FIFA acaba de terminar el mundial, entonces todos entendemos más o menos. Eso que hace un DT es lo que hace uno en la organización cuando uno es el que está encargado de la estrategia. La estrategia se ocupa de buscar, crear esa posición única y valiosa mediante un conjunto de actividades diferentes. Y tiene que cambiar dependiendo de la ciudad en la que estoy, dependiendo de mis jugadores, quiénes son las personas que están ahí, dependiendo de las condiciones, por ejemplo, en las que estoy jugando. Para un partido de fútbol puede ser el clima, pero para nosotros puede ser la economía, el dólar, dónde voy a comenzar a jugar en una organización, pensando contra quién voy a jugar. No puedo aplicar la misma estrategia contra todos los competidores, porque no nos va a funcionar. No es lo mismo jugar contra República del Congo que contra Venezuela, o contra Argentina, o contra Italia, por ejemplo. No va a ser lo mismo, porque la competencia tiene un comportamiento distinto. Y miren algo súper importante para los que no les gusta el fútbol, que aquí les voy a contar y Juan me va a ayudar. Un DT lo que hace es analizar al otro equipo y se sienta a ver partidos de fútbol de muchos equipos jugando contra ese equipo que vamos a jugar ahora. ¿Y quiénes son sus jugadores? ¿Y dónde lo paran? Y trata de adivinar, que eso le vamos a llamar proyectar, qué va a hacer el otro DT. O sea, qué va a hacer la otra empresa. ¿Y dónde va a poner a sus jugadores para él utilizar la mejor estrategia posible? Pero pasa algo súper importante. Si este man de Colombia llega a jugar contra Argentina y ha planeado una estrategia, pero resulta que el otro ubicó la gente de una forma distinta a la que él había pensado, o está haciendo un clima diferente, él en ese momento puede cambiar completamente su estrategia y puede volver a mover a todos los jugadores. Pero para eso los tiene que tener a todos preparados. ¿Queda claro qué es una estrategia? Con este ejemplo de fútbol, futbolístico. Yo sé que todos sabían que era una estrategia, pero de pronto contándola así se lo memorizan mejor. Ahora, resulta que hoy nació un concepto, emergió un concepto. Entonces, cuando ustedes les digan la palabra emergente, eso es emerge, como la flor, nace del piso y florece. Ese concepto que nació se va a llamar estrategia emergente. Y ojo, la gente piensa en la calle que porque hay una estrategia emergente, eso quiere decir que yo no tengo que hacer un plan, y eso es mentira. Una estrategia emergente lo que dice es, usted tiene que hacer un plan y lo puede cambiar, como el DT que se sentó y vio que no le pusieron a jugar a Messi en el otro equipo. Entonces él puede decidir sentar a su 10 y parar a otro para no cansarlo hasta que Messi salga a jugar. O como si yo fuera de Cali a Medellín. Pero si yo estoy viajando de Cali a Medellín y hay una tormenta, yo no me meto por la tormenta, yo cambio el plan y me voy por debajo de la tormenta, por un lado, o me devuelvo hasta que la tormenta cambie. Cuando ustedes le pongan el apellido emergente, es cómo me adapto a los cambios, cómo me adapto a un mundo totalmente diferente, en respuesta a cosas que ustedes no planearon. Pero para eso hay que estar preparados. Es cómo abordo yo esos riesgos posibles. Ahora, nosotros hoy, en el mundo en que vivimos, no nos podemos olvidar de algo. Todos los procesos y todas las actividades hoy son soportadas por tecnología. No solamente los que tienen que ver con TI o electrónica,
Todos. Entonces voy a poner el ejemplo del fútbol. Ustedes vieron por qué anularon varios goles en los partidos del Mundial. Un partido de Colombia que nos anularon como 2 goles. ¿Por qué? Por el VAR, profe. ¿Y el VAR qué hace? ¿Y con qué trabaja? Pues, profe, rectifica con pura tecnología, con cámaras y todo eso, profe. Listo. Entonces voy a darles 2 conceptos de tecnología, compañero, porque me está dando el ejemplo perfecto. Tecnología es ciencia aplicada. O sea, que hacer el arco, la portería por donde meten los goles, ya es tecnología. Entonces, los voy a poner una tarea lúdica social, no para la clase. Se van a ver el niño que domó el viento. Y van a ver, ¿alguno de ustedes lo ha visto? Levante la mano el que se ha visto el niño que domó el viento en Netflix o en alguna aplicación. Lo voy a mostrar acá. La película me encanta. Aparte que me hace llorar un montón. No sé cómo se llama en inglés, ya le voy a mostrar a Luca. El niño que domó el viento. Vamos a ver en inglés cómo se llama. ¿Cómo se llama esa película en inglés? ¿Alguno sabe? Está en Netflix. Luca, y no se la ha visto, se la tiene que ver. Mírela, aquí está. The Boy Who... Ay, es divina. Resulta que ese pelado se inventó una solución para su comunidad. Hizo un proyecto. Y el proyecto consistía en, porque ojo que es que esto es de la vida real. El proyecto consistía en construir una máquina que ayudara a su comunidad a poder cultivar y que sus cultivos no murieran. Ustedes me van a decir, profe, ¿eso es tecnología? ¿El aparatico que hizo el niño que domó el viento es tecnología, sí o no? ¿Quién vota por el sí? Manos arriba. 3, 9, 11, 12, 13, 14. Listo. Les voy a contar, los 14 que votaron por el sí tienen toda la razón. La tecnología no es solo lo que nos imaginamos hoy. La tecnología es lograr utilizar los recursos que tenemos y lograr aplicar ese conocimiento y esa ciencia en algo que sirva. Esto también es tecnología. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de tecnología y TI, que son tecnologías de la información y electrónica en los proyectos, comenzamos a hablar de cosas como lo que nos decía el compañero. El VAR utiliza hoy unos dispositivos electrónicos que le permiten darse cuenta de cosas que los humanos no. Por ejemplo, me van a perdonar que no me sé el nombre, si alguno se lo sabe, me ayuda. Al que se le salió la punta al zapato, que era una punta diminuta y por eso le anularon el gol. ¿Cómo se llamaba este? Davinson Sánchez, profe. Davinson, ¿y en qué partido estaba jugando ese pobre Cernico? Contra Portugal. Contra Portugal. ¿Y te parece justo que le anularon el gol? Pues, profe, la verdad no. Y siento que muchos futbolistas antiguos han como que tienen el mismo pensamiento, que realmente el VAR a veces está dañando como el fútbol, porque pues realmente si no existiera esa herramienta, pues hubiera sido un gol y pues obviamente a nosotros pues nos hubiera gustado. No nos había favorecido, Nico, si hubiéramos ganado, ¿no? Pero hoy algunas herramientas tecnológicas permiten ser milimétrico, cosas que hace 20 años no pasaban. Y tenemos un problema peor. Hoy desde la estrategia tenemos que pensar en la tecnología siempre. No por malo, sino porque hoy estamos obligados a pensar que todo lo que hacemos, hasta un partido de fútbol, está soportado por tecnología. O sea que el DT también tiene que pensar en la estrategia, en la tecnología que acompaña a los partidos de fútbol para preparar a su equipo. Y hoy la obsolescencia tecnológica está a 3 años. O sea que en el siguiente mundial vamos a tener una tecnología diferente y más avanzada para detectar cualquier tipo de cosas, porque el otro mundial es en 4 años y la obsolescencia tecnológica está en 3 años. O sea que lo que está hoy, en 4 años ya va a ser viejo. Y eso va a pasar no solamente para la FIFA y para los partidos del mundial, para todo. Y dicen que gracias a ChatGPT y a todas las inteligencias artificiales que nosotros utilizamos, la obsolescencia tecnológica en algunos procesos está a 6 meses. Cuando a mí me dicen que el mundo me cambia cada 6 meses, la estrategia está obligada a ser emergente. Es decir,
pensar una posición diferente cada 6 meses. Es como si cada 6 meses yo fuera a jugar desde la empresa con un equipo de fútbol totalmente distinto. Señores, voy a hacer un dibujo acá de algo que me parece importante. Vamos a ver si me va a dejar dibujar esta vaina hoy. Resulta que yo quiero que ustedes piensen en la estrategia como, o en la empresa, como si fuera una casa. Vamos a ver si esto soy capaz de escribir acá. Control C, Control V. La casa va a tener 2 grandes columnas que son del mismo tamaño. Una va a ser la operación y la otra van a ser los proyectos. ¿Por qué? La operación es la que asegura que yo tenga flujo de caja. Y es decir, si yo vendo arroz, yo no puedo dejar de vender arroz porque tengo un proyecto. Porque entonces, ¿y el flujo de caja qué hago? ¿Cómo hago yo para poder seguir alimentando ese flujo de caja? ¿Cómo hago yo para poder seguir pagando los salarios? Porque es que igual yo tengo que seguir pagando salarios, tengo que seguir pagando sueldos y tengo que seguir haciendo un montón de cosas. Ahora, si yo hago arroz, lo tengo que seguir haciendo y lo tengo que hacer bien siempre. Pero si yo me quedo vendiendo arroz, como lo vendo hoy, puede que la empresa muera en el tiempo. Porque las empresas no mueren por falta de plata. Las empresas mueren por no ver el futuro, por no tener una estrategia clara, por no tratar de adivinar para dónde va el mundo y cuál va a ser su posición diferencial. Pero la operación no me ayuda a llegar a esa posición diferencial. Lo que me ayuda a mí a llegar a esa posición diferencial van a ser los proyectos, porque los proyectos son la única forma que existe para poder conseguir la estrategia. Es decir, si yo quiero que la forma de hacer arroz cambie, tengo que hacer un proyecto. Si yo quiero que el empaque del arroz cambie para que la gente me compre otro arroz, tengo que hacer un proyecto. Si yo quiero que la forma del arroz cambie, tengo que hacer un proyecto. Eso es como la pasta. Yo creo que no hay un producto más plano, más normal y que cambie más que la pasta. Ustedes van y compran pasta en el supermercado. No sé si a Luca le pasa en Italia, pero si ustedes ven cuántos productos nosotros podemos conseguir a partir de la pasta, tenemos un montón. Tenemos el ravioli, los corbatines, la letra, la pasta plana, la pasta de colores, la pasta rollito. O sea, ¿cuántos productos salen de la pasta? Siendo la misma pasta, un montón. Ustedes ven las marcas de nosotros, venden un montón de tipos de pasta y de fondo es lo mismo. O sea, la materia prima es la misma. A veces le ponen una cosita más, a veces una cosita menos, que la que sabe a mantequilla, que la que es verde, pero al final son muchos tipos de productos. ¿Qué hicieron ellos? Hay un equipo pensando en cómo innova con un producto tan normal como la pasta. Y hace proyectos en los que le cambian la forma, en los que les cambia el sabor, en lo que le cambia el relleno, en los que le cambian una cantidad de cosas para que el producto no muera en el tiempo, para que haya una diversificación de algo tan normal y tan básico como la pasta, porque créanme que no estamos hablando de, no, la pasta. Mientras que el arroz que ustedes conocen normalmente no cambia tanto para nosotros. Entonces, ¿qué hace una empresa de arroz? Sigue vendiendo arroz, pero le cambia el empaque, o de pronto, bueno, voy a hablar de algo que no sé mucho, pero de pronto ahora le cambia el color al arroz, entonces ahora vende arroz integral, también que es otro tipo de sabor, o venden el arroz del sushi, y puede ser la misma empresa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema gigante. Para casi todo hay productos sustitutos. Entonces voy a hablar de algo que pasa en Colombia porque no es en Italia. Pero para nosotros, por ejemplo, productos como el orzo o como la quinoa no era un sustituto del arroz antes, en la época de nuestros abuelos. Ahora sí. Entonces ahora nos obligan a pensar en otros sustitutos y yo digo, no, pero es que yo quiero ser más fit, entonces ahora ya no quiero comer arroz, ahora como quinoa. Entonces la gente deja de comprar arroz y comienza a comer quinoa o se pasa a la pasta definitivamente y eso hace que el producto de alguna forma muera. O sea que si la organización no piensa en proyectos, la organización deja de innovar y si la organización deja de innovar, esa es la crónica de la muerte anunciada. Compañero Sebastián que había levantado la mano. ¿O quién había levantado la mano? ¿No era Sebas? Chun, chun, chun. No sé, ¿alguno quiere decir algo? Resulta
que encima de mi casita, va a estar la estrategia. Que la estrategia es fundamental en todas las empresas y es la definición que les acabo de explicar. ¿Qué es estrategia? Esa posición diferencial. Normalmente esa estrategia se escribe en algo que yo sé que ustedes ya saben, porque yo sé que ya se los han dado a ustedes muchas veces en el pregrado de administración, pero lo vamos a escribir nosotros acá para recordar. Espérenme, está la visión. Vamos a ver si esto me deja escribir. Si me deja, no me deja ya. La visión. ¿Qué era la visión, muchachos? En sus palabras. No todos a la vez. Pues lo que quiere lograr la empresa o el proyecto a largo plazo. La empresa. ¿Y cada cuánto tengo que cambiar la visión? Pues cuando se cumpla el objetivo que colocaron inicialmente, ¿no? O cuando cambie el mundo, porque estamos hablando de la estrategia emergente y estamos diciendo, bueno, ¿y si el mundo me cambió en un año y la tecnología me cambió y esa visión ya no es? Yo les voy a contar, cuando yo estudiaba, hace mucho tiempo, como hace 20 años, a nosotros nos decían que la visión se cambiaba cada 20 años o cada 15 años. O sea que la apuesta que hacía la empresa estaba por 15 años. Entonces, olvidémonos de la empresa, pensemos en nosotros mismos. ¿Quién es capaz de decir hoy qué va a estar haciendo en 10 años? Uno dice, no, pues que en 10 años nosotros no sabemos cuántas cosas van a cambiar. Entonces, las organizaciones han evolucionado a decir, venga, no hagamos visiones a tan largo plazo, porque sí necesitamos hacer apuestas, pero no a un tiempo que se vuelva incumplible. Entonces, si la obsolescencia tecnológica hoy está a 3 años, esto está obligando a las compañías a hacer apuestas de máximo 3 años. Y normalmente se hace un plan anual para ver si cambia. Y ahorita les voy a mostrar algo que funciona, que una apuesta que hicieron a muy largo plazo a nivel global y siguen con esa apuesta y realmente ha sido muy difícil conseguirla. Entonces, la estrategia se redacta en la visión, en la misión, en algo que le llamamos ahora el propósito superior omega, que esto nace de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ojo, el propósito superior no lo reemplazan los objetivos o sea, la visión no se reemplaza por el propósito, ni la misión. Y algo que se va a llamar objetivos estratégicos, que normalmente se tienen que hacer cada año o cada 6 meses, dependiendo de la apuesta. Señores, ¿por qué es importante esto para mí? Porque los objetivos estratégicos se desarrollan a través de proyectos. No hay otra forma. La única forma de hacer esa apuesta es a través de proyectos. No hay otra. En las organizaciones y en el mundo, no hay otra forma para hacerlo. O sea que si yo no sé gestionar proyectos, yo no puedo desarrollar la estrategia. No lo puedo hacer. Porque la operación no te desarrolla estrategia. La operación te mantiene flujo de caja. La operación, de alguna forma, vos te ayuda a sostener lo que es la empresa como operación, pero nunca te va a permitir a vos apostar estratégicamente a algo. Y entonces, yo sé que muchos de ustedes no van a conocer estas organizaciones, pero existían organizaciones como BlackBerry, por ejemplo, que desapareció completamente de la venta de celulares y se pasó a otro negocio, porque no pudo innovar en ese negocio porque otros iban innovando muy rápido, como por ejemplo los iPhone o por ejemplo algunos smartphones como Samsung, innovaban tan rápido que BlackBerry no los alcanzó, porque no fue capaz de hacer proyectos a la misma velocidad y murió. Y también hay empresas, por ejemplo, como Blockbuster, que sé que muchos de ustedes alcanzaron a escuchar y otros no, porque Netflix fue y les ofreció plata muchas veces y les dijo, venga, móntense en el nuevo negocio. Y dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar alquilando películas de VHS. Y se murieron. Hoy existe un Blockbuster en el mundo como negocio, que es más un museo que cualquier otra cosa. Ya nadie va a alquilar películas en VHS, porque eso ya es otra cosa que ya está muy, 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 muy obsoleto. Entonces, miren que cuando hablamos de obsolescencia tecnológica, no solamente estamos hablando de los computadores, estamos hablando de cómo evoluciona la tecnología. Yo sé que para muchos de ustedes esto puede estar hablando de algo que ni idea, pero de mi edad a la edad que tenemos ahora, en los últimos 20 años, voy a mostrar el Blockbuster, ¿cómo sería?
Ay, no sé escribir Blockbuster. Voy a escribir a lo indie y después lo traduzco. Ah, ya lo vi. Blockbuster. Blockbuster, ¿qué hacía? Eso que está acá. Alquilaba videos, VHS. Y Netflix fue y les ofreció plata, porque ellos eran los mejor posicionados en esta parte del mundo. Y a pesar de que Netflix les ofreció plata, ellos varias veces dijeron que no. Espérenme, que es que hoy mi computador está hecho un alma rebelde. Blockbuster. Y murieron. Y entonces, si miramos la evolución del VHS, nosotros pasamos de alquilar películas en VHS, que tal vez algunos de ustedes cuando estaban pequeños lo tenían, a que hoy ya ni siquiera alquilamos películas. O sea, por ahí hubo un dispositivo tecnológico que se llamó el Blu-ray. Yo creo que eso fue lo que menos duró en el mercado. O sea, el que compró un Blu-ray, eso no le duró ni un año. Porque ya un año después llegaron todas las plataformas de streaming a acabar con este mercado. Porque ya, ustedes para qué necesitan alquilar una película. Es que uno ya ni siquiera compra las películas. Otra industria que cambió completamente por la obsolescencia tecnológica y muchos murieron en el camino fue la industria musical, como las conocen hoy. A nosotros antes nos vendían un CD, no, ni siquiera un long play. ¿Cómo escribir long play? Long play. Vamos a ver si esto es así. Long play. Esto era un long play. Para la época de sus papás y cuando yo era niña, esta vaina existía. Era un disco gigante que se ponía en esto. Les estoy hablando 20, 15 años atrás, para que calculen que no les estoy hablando de la prehistoria. Que el mundo que ustedes conocen hoy en 5 años ya no va a estar así y va a cambiar y es evolución tecnológica. O sea que la empresa que se dedica hoy a hacer long play va a tener que evolucionar en 5 años o en 2 años porque ya no va a existir. Después del long play, y en paralelo creo que existía el cassette. Así escuchábamos música nosotros. Estaba el long play, luego el cassette, y entonces para poder escuchar el cassette, uno tenía un Dixman, vamos a ver. Ah, no, el Dixman no era el del cassette. ¿Cómo se llama el del cassette? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Dixman. ¿No era Dixman. Walkman, profe? El Walkman creo que se llamaba. Y después inventaron esto que era el Dixman, que era capaz de leer esto. Esto, las empresas que se dedicaron a esto, tuvieron ingresos 2 años y ya después quebraron, porque ya después ya no estaba el Dixman. Entonces llegó el de iPhone, ¿cómo se llamaba el de Apple? El iPad, creo que, no, el iPad no, el iPod. El iPod. Ahí ya estoy llegando a la época de ustedes. Entonces uno compraba las canciones para escucharlas por aquí. Ya no había CD, ya no había long play, ya no había cassette. ¿Qué pasó con las empresas que se dedicaban a esto? ¿Dónde quedaron? ¿Qué se pusieron a hacer? Entonces llega el iPod y el iPod comienza a evolucionar la forma como consumíamos música. Hoy ni siquiera existen estos iPod. Existió el iPod mini, el iPod nano y cada vez era más pequeñito. Y muchos no tuvieran iPod, sino que tuvieran MP3. El MP3 es un aparatico chiquitico. Y entonces ya nadie compraba CDs. Un CD podía costar hasta 500.000 pesos. Y esos ingresos iban a dar a los cantantes. Hoy, ¿de qué vive Karol G? ¿De qué vive Bad Bunny? Si hoy Spotify vende, ni siquiera vende la música, usted no compra las canciones, usted las descargan y las escuchan. Entonces, ¿qué quiero que vean de fondo? Esta evolución que va pasando muy rápido, porque yo les estoy hablando de la última década, o sea, de máximo 20 años, de cómo pasamos de una tecnología a otra, obliga a que las empresas que no tengan proyectos tengan que tenerlos, porque si no se mueren. Porque es que si mi operación es hacer cassette y me quedo haciendo cassette, entonces cuando el cassette se acabe, ¿qué me pongo a hacer? Y esto que les estoy hablando le pasa a todas las industrias. Y hay algo muy importante. En la base está o aparece algo que es fundamental, que tiene que ver directamente con los proyectos, y yo se los decía ahora, las capacidades de la empresa. Eso es lo que hace que la empresa se sostenga. Y esas capacidades son personas. Ah, profe, es que también hay otros recursos, sí, claro, la plata, la materia prima, los insumos, y hay un montón de cosas más. Pero lo más importante son las capacidades. Si las personas, los líderes, ustedes no son capaces de pensar que la empresa se metió en operación y no está haciendo proyectos, no son capaces de ver que eso se va a morir en algún momento.
Listo. Señores, vamos a hacer por acá. Resulta que aquí en la mitad va a aparecer algo súper importante. ¿Qué es lo que conecta una de la otra? ¿Qué son los procesos? Los procesos son los que permiten que la operación se vuelva proyecto y que los proyectos se vuelvan operación y viceversa. Entonces voy a poner proceso paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué era un proceso? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Y hay muchos procesos. Es más, podemos poner la cadena de valor ahí. ¿Se acuerdan qué eran los procesos? Hola, ¿me escuchan? Creo que me durmieron todos. Hola, por aquí Sebastián sigue con la mano arriba. Sí, profe. Listo. Los procesos son los que conectan la operación con los proyectos, pero como vi que ya se me están yendo a otro plano terrenal y la mayoría ya se me desconectaron, entonces voy a hacer un ejercicio con ustedes. Señores, necesito que, yo sé que muchos de ustedes ya me lo mandaron, pero que por aquí por Teams me escriban cómo quedaron organizados los grupos para que nos vamos a trabajar en el grupo ya mismo. Regálenme un segundo que voy a hacer las salas. Entonces, sala 1, vamos a crear las salas. Voy a crear 5 salas porque somos 30. Dijimos que cada grupo iba a tener, ¿cuánto máximo? 5 personas, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vamos a hacerlo por acá. ¿Qué van a hacer en los grupos? Conocerse, hablar y poner el tema. Pero no los voy a asignar automáticamente. Pero sí necesito que me ayuden porque yo creé unos grupos ya en Brightspace. Y si los vamos a cambiar, me tienen que decir. Entonces, 30 dividido 5, deben ser 6 grupos. Voy a crear 6, vamos a ver si alguno queda vacío. Y a Luca lo adoptan mientras tanto. Si alguno no va a... Si Luca no va a seguir, pues igual lo adoptan para que se conozcan. Eliana, te va a poner en silencio. Listo. Profe, qué pena, es que te iba a decir, yo no conozco a nadie, entonces a mí me pones, pues, en donde tú quieras, porque yo no conozco a nadie. Voy a arrancar por los